Hola, mis apreciados oyentes, muy buenos días. Todavía puedo decir buenos días, aunque ya casi van a ser las 12. Pero bendito sea el Señor por la vida que nos da. Es un milagro que nosotros podamos despertar, levantarnos, ¿verdad? Es un milagro que solamente el Altísimo puede hacer en nuestras vidas. Estoy crucificado con Cristo. Sin embargo, estoy vivo, estoy viva, porque Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y se entregó a sí mismo por ti. Quiera Dios que tú también puedas decir estas palabras, que sean una realidad en tu vida. Es mi deseo y oración. Bienvenidas, bienvenidos a Lecturas de Esperanza. El carácter de la nueva vida y cómo es esto, cómo sucede la vida cuando la estamos viviendo en Cristo Jesús. Allí en Colosenses, el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 17, encontramos nosotros que el apóstol Pablo hace hincapié en la unión del creyente con Cristo. ¿Qué significa esta unión del cristiano? Bueno, significa que los que hemos decidido seguir a Cristo participamos de su vida, de su muerte, de su resurrección y también de la glorificación de Jesús. Es decir, que Cristo es nuestra vida. Bendito sea el Señor, como dice Colosenses 3:3. Y hemos resucitado entonces con Él. Colosenses 3:1. Por lo tanto, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, lo que implica que reinamos entonces con Él. Bendito sea el Señor. Me gustaría entonces invitarte a que leamos allí en Colosenses capítulo 3 versículos, leeremos el 1 al 4, luego el 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Reza la palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículos 10, 12 y 13. Y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues, dice el versículo 12, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y el consejo es, soportándoos unos a otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos, dice. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entre los seres humanos, como en las cosas del mundo natural, existe la diversidad. ¿Qué es la diversidad? La diversidad, dice el diccionario, es la existencia de variedad, de semejanza, disparidad o abundancia de cosas distintas dentro de un contexto.
abarcando diferencias en personas, culturas, ecosistemas u opiniones inclusive. Se centra en reconocer, respetar y valorar las características únicas e individuales que enriquecen los grupos, la sociedad y también, ¿por qué no decirlo?, la comunidad, la iglesia. ¿Qué implica la diversidad? Implica una perspectiva de inclusión y respeto hacia la diferencia, fomentando un entorno seguro y sin prejuicios. ¿Y qué más que dentro del cuerpo de Cristo para hacer prácticas estas maneras de describir lo que es la diversidad, ¿verdad? Dios, en Cristo, toda la humanidad, sin diferencia alguna, somos bienvenidos. Pero cuando ya venimos a Cristo, los rudimentos antiguos, nuestras prácticas inadecuadas, deben quedar a un lado, porque en Cristo, nosotros somos uno. Amén. La unidad en la diversidad entre los hijos y las hijas de Dios, la manifestación de amor y tolerancia, a pesar de las diferencias de disposición. Este es el testimonio entonces de que Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para buscar, para salvar a los pecadores. Lucas 19:10. Buscar, salvar, restaurar a la humanidad perdida. Bendito sea el Señor. Ese amor de Jesús, persistente, que te persigue hasta encontrarte. Dios, Él es el iniciador, ¿verdad?, de esta búsqueda maravillosa. Desde el Edén, desde cuando nuestros primeros padres pecaron, fue Dios quien salió en busca de ellos. Y ese es el plan de salvación. Es Dios siempre el iniciador de este superabundante don que Dios dio a través de su Hijo, ¿verdad?, Jesucristo. Alabado sea el Señor. Así que Dios es el iniciador de la búsqueda tuya, de la búsqueda que hizo conmigo, de todos. ¿Para qué nos busca? Para salvarnos, para restaurar esa relación con Dios Padre, para perdonarnos a través de su sacrificio único, perfecto, su sacrificio expiatorio, que debe ser aceptado personalmente para ser efectivo en ti, en mí, y darnos entonces una nueva vida en Él. Alabado sea el Señor. Ya tú también has postrado tu vida, has entregado tu vida a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Te animo a que sigas estudiando, a que hagas un pacto con Él de fidelidad y que caminemos cada día con Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Señor. La unidad que existe en Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad ni de uno ni de otro. Son uno en mente, propósito y carácter, pero no en persona. Como cuando tú ves la deidad también, que a veces se nos hace a nosotros difícil, ¿verdad?, aceptar que Dios es 3 personas, pero son uno a la vez. Uno en propósito, ¿verdad? Uno en misión, en mente. Son uno en carácter. El ser humano, al someterse al gobierno de Dios, a sus enunciados, a sus principios eternos y participar de su espíritu, llega a ser participante. Fíjate, no de una familia de la realeza, aquí, participante de la naturaleza divina. ¡Wow! Bendito sea el Señor. Según el apóstol Pedro, en la carta segunda, capítulo 1, versículo 4, los creyentes podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Qué privilegio!, ¿verdad? Alabado sea nuestro buen Dios. ¿Qué implica esto? Implica dejar atrás las pasiones pecaminosas y adoptar entonces el carácter del Eterno. Somos engendrados de nuevo
Al recibir la naturaleza divina, venimos a formar parte de la familia de Dios. Y así pues, al reflejar precisamente su carácter, Cristo conduce a sus discípulos a una unión viva consigo mismo y con el Padre. El ser humano se completa únicamente en Cristo. ¿Mediante quién? Mediante la obra del Espíritu Santo en nuestras mentes. La unidad con Cristo establece un vínculo de unión de los unos con los otros. Esta unidad es para el mundo la prueba más convincente de la majestad y la virtud de Cristo y de su poder para transformar, para quitar el pecado. Alabado sea el Señor. Los poderes de las tinieblas tienen poca ocasión contra los creyentes que se aman mutuamente, como Cristo los amó, que rehúsan crear desunión y contienda, que permanecen juntos, que son bondadosos, corteses y compasivos, fomentando la fe que obra por el amor y purifica el alma. ¿Queremos de verdad ser de Cristo? ¿Queremos de verdad ser suyos? ¿Quieres tú? Alabado sea el Señor. Entonces, debemos poseer el Espíritu de Cristo. En la unidad está la fortaleza. En la división está la debilidad. De paso, un dicho dice, ¿verdad? ¿Quieres de verdad triunfar contra tu enemigo? No andes buscando otras estrategias. Divídelo y verás, ¿verdad? Ahí en Eclesiastés 4:12, ¿verdad? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir, dice. La cuerda de 3 hilos no se rompe tan fácilmente. Así que trabajemos más en equipo. Amados, amadas en la fe, unidos al Todopoderoso, que es de quien mana la vida de verdad, como dice San Juan 15:5, ¿verdad? Unidos a nuestro Señor. Porque esa conexión profunda del creyente con Cristo se da precisamente estar pegado a Él, ¿verdad? Unido a Él. Bendito sea el Señor. Mientras más íntima sea nuestra unión con Cristo, más íntima será nuestra unión con el prójimo también, ¿verdad? La discordia, el desafecto, el egoísmo y el orgullo están luchando por la supremacía, ¿verdad? Estos son los frutos de un corazón dividido y abierto a las sugerencias. ¿De quién crees tú? Del enemigo de las almas. ¿Y quién es el enemigo de las almas? El mismo que ha sido siempre, desde allá, desde el huerto del Edén. Desde allá, el que causó desunión, disensión, discordia allá en el cielo. El que se opuso, el que se rebeló abiertamente a los principios eternos de Dios en el cielo. Ese es el mismo que causa esto, que entre nosotros haya disensión, ¿verdad? Y realmente Satanás se goza cuando puede sembrar las semillas de discordia y de disensión entre nosotros. No le demos gusto, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba chiquita, ¿verdad? Que se andaba comiendo, ya sea una fruta, me encantaban los mangos porque mi papá tiene aquí dicen farmer, tiene una finca pequeña. Mi papá le llama La Vega, pero ahí tenía plantado diferentes arbolitos, ¿verdad? Y cuando yo me andaba comiendo un manguito que hasta tronaba en los dientes y todo, así sazón, bien rico, y de repente se me caía. Mira, yo cuando ya estaba más grandecita volví a ver a los lados quién me estaba viendo, porque yo lo quería recoger. Pero cuando estaba chiquita, no, mira, yo lo agarraba, lo recogía, y si no tenía agua, lo limpiaba. Esa es la verdad. Y decía, no le doy gusto al diablo. Bueno, hermanos, hermanas, no le demos gusto al enemigo, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos una lucha contra ninguna persona. Veamos en realidad contra quién es la lucha que tenemos. Y no estamos solos en esa lucha, ¿verdad? Bendito sea Dios. En la unidad hay una vida, un poder que no puede obtenerse de ninguna otra manera. San Juan 17:21. Esta es la razón por la que es tan importante que seamos uno, como yo estoy en ti y tú en mí, dijo Jesucristo. Que puedan ser uno en nosotros. ¿Para qué?
para que el mundo pueda ver la razón por la que Dios Padre envió a Dios Hijo a esta tierra. Y así entonces puedan tener esta misma clase de unidad. Así como tú me amaste, yo los he amado. Los que aman a Jesús pondrán su vida entera en armonía con la voluntad de Él. La gracia de Dios los capacitará para mantener intactos sus principios. Ángeles santos están a tu lado. ¿Para qué? Revelando a Cristo por su firme adhesión que tienes a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús, ¿verdad? ¿Dónde nos dejó escrito el Señor el camino a seguir? Aquí en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Son los milicianos de Cristo, el ejército del Señor. Y como buenos testigos, hablan con firmeza y también con fuerza en favor de la verdad. No son los gritos, ¿verdad? No son los medios de comunicación que se usen. Es la vida que se vive, ¿verdad? Por Cristo y para Cristo. Bendito sea el Señor. Demuestra la realidad de la potencia espiritual que hace a mujeres y hombres capaces de no sacrificar nada de la justicia y de la verdad, por mucho que el mundo quiera ofrecerles a cambio. El cielo honrará, te honrará, si eres ese tipo de cristiano, porque conformas tu vida a la voluntad de Dios, a la voluntad del Altísimo, sin fijarse en los sacrificios que te toca hacer. ¿Cómo entonces podemos vivir nosotros esta vida nueva? Tú te acabas de bautizar hace poco, creo. Has aceptado a Jesús. Estás iniciando el camino del Señor. O quizás algunos ya tienen muchos años, ¿verdad? Pero la religión bíblica no es una túnica, no es un ropaje que se puede poner y sacar cuando a uno le guste. No es un disfraz. Voy para la iglesia, ¿verdad? Allá voy en el día del Señor, bien bonita, bien arregladita. Y fíjate, no estoy hablando de ti. Yo, Verónica. Pero esa es mi religión nada más. La del día del Señor. Cuando voy a la iglesia allí. ¿Y qué pasa durante toda la semana? ¿Qué pasa en mis transacciones? Digo yo, porque estas lecturas son para mí también. Es una exhortación del Señor para mi vida cristiana, cómo la estoy viviendo. Así que la religión de nuestro Señor Jesucristo no es un trajecito que nos ponemos, ¿verdad? Un día a la semana. Es una influencia que lo llena todo y que nos induce a ser verdaderos seguidores de Cristo, pacientes, abnegados, obrando como Él lo hizo, caminando como Él caminó. Toda y todo seguidor de Cristo encontraremos oportunidades de manifestar amabilidad, amor cristiano. Y tú dirás, ay, mire, eso se oye bien bonito, Verónica, pero la realidad no es así. Mire, yo tengo esta necesidad de lo otro, ¿y dónde están los cristianos? Bueno, quiero decirte también, ¿verdad? Porque yo también a veces he recibido mensajes donde a veces no contesto los mensajes, ¿verdad? Pero créeme que si tú tienes al alcance a una persona a la que le puedes pasar el amor que nosotros tenemos de Cristo, bendito sea el Señor, y no nos neguemos. Pero no podemos tampoco cambiar el mundo entero, pero sí podemos influir a una persona que tengamos. Sí podemos socorrer a una persona, porque esa es la realidad. Yo estaría mintiendo si digo otra cosa, ¿verdad? Esa influencia que nos llena, la de nuestro Señor Jesucristo, es la que nos mueve, es el motor que nos incentiva, nos impele, ¿verdad? Y como digo, no podemos ayudar a todo el mundo, pero habrá alguien del que puedas hacer de misericordia, así como Cristo ha hecho de tu vida.
como ha hecho de mi vida, ¿verdad? Así que la religión de Cristo nos enseña a ejercer paciencia. Este es el vestuario del que se está hablando, ¿verdad? Porque no se está hablando de estos trapitos, ¿verdad? No, no está hablando el apóstol Pablo de que al vestirnos debemos de vestirnos como hijos y como hijas de Dios. No está hablando de los trapos estos. Está hablando del carácter, ¿verdad? Del carácter del cristiano, de su esencia. Así que Cristo nos enseña a ejercer longanimidad. Cuando llegamos a ciertos lugares donde recibimos un trato duro y a veces injusto, ¿cómo nosotros nos manifestamos? Primera de Pedro 3:9 dice, no devolvamos mal por mal. Cuando nuestro Señor fue maltratado, ¿verdad? No devolvió mal por mal. Su religión, la de Cristo, trae con ella un espíritu manso y humilde. Esta es la ropa de la que el apóstol Pablo nos está diciendo que nos vistamos, ¿verdad? Así que, ¿qué haremos nosotros? Porque está hablando para nosotros los que ya seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Se necesita constantemente de paciencia, de bondad, abnegación y espíritu de sacrificio en el ejercicio de la religión bíblica. Pero si la palabra de Dios se convierte en un principio permanente en nuestras vidas, todo lo que hagamos, cada palabra, cada acto, por insignificante que sea, revelará que estamos sujetos a Cristo. Bendito sea nuestro Señor. Si la palabra de Dios es recibida en el corazón, entonces vaciará el alma de la suficiencia propia y de dependencia de sí mismo. Nuestras vidas serán un poder para el bien. Y como digo, no se puede arreglar a toda la gente, a todos, ¿verdad? Pero a alguien podremos hacerles el bien, como dice nuestro Señor, como dice nuestro Maestro Divino. Porque si nosotros somos discípulos de Cristo, pues discípulo es aquel que sigue las enseñanzas de su Maestro, ¿verdad? Que las sigue, que las sabe, que las practica, que las vive, que encarna, que las internaliza en el día a día. Alabado sea el Señor. Dios nos ayude a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios Espíritu Santo llenará nuestras mentes con las cosas de lo alto, con las cosas de Dios. Podremos conseguir y practicar por nosotros mismos la religión de Cristo. ¿Se podrá? Por nosotros mismos no, ¿verdad? Porque nuestros corazones son engañosos. Más que todas las cosas, dice la palabra. Pero Jesús nos ha mostrado que podemos ser limpios de pecado. Alabado sea el Señor. Y esto se hace cada día, ¿verdad? Confesándonos delante de Él. Dice 2 Corintios 12:9. Pero cada vez me ha dicho el Señor, mi gracia es todo lo que necesitas. Cuando eres débil, mi poder se proyecta mejor por medio de ti. Cuando eres débil, es cuando eres fuerte. Porque cuando soy débil, entonces dependo más plenamente de mi Señor Jesucristo. Alabado sea Él por la eternidad. Al mirar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, como dice Hebreos 12:2, captaremos la luz de su rostro, reflejaremos su imagen y creceremos a una plena estatura de mujeres y hombres en Cristo Jesús. Así entonces, nuestra religión, la de Cristo, será atractiva, atrayente. ¿Por qué? Porque poseerá la fragancia de justicia de Cristo, de amor. Seremos felices porque nuestro alimento espiritual será para nosotros justicia y paz y gozo. Es una gran necesidad que nosotros, los seguidores y las seguidoras de Cristo Jesús, tengamos vidas más elevadas. No para creernos más que otros, no.
más elevadas al llamado que Dios nos ha hecho, más puras y nobles, para influir poderosamente en el mundo. Y no que sea al revés, ¿verdad? Porque entonces, ¿cuál es la diferencia entre yo ser cristiana, ser seguidora de Cristo? Si yo hago toda la corrupción que hay en el mundo. No, elevémonos, hermanos. Y eso lo hace el Señor. Y como digo, no es para decir, soy mejor que aquel, no. Si la cosa es conmigo personalmente, entre Dios, primero, ¿verdad? Así que te invito humildemente a unirte al reino espiritual. La batalla es dura, porque cuando nosotros cedemos el control de nuestra vida a Cristo, que hacemos pacto con Él, a través del bautismo, que caminamos en Cristo día a día, se encuentra que todos los poderes y las pasiones de la naturaleza no regeneradas, respaldadas por fuerzas del reino de las tinieblas, están preparadas, fíjate, para atacarnos. Por ello, cada día debemos renovar nuestra consagración. Debemos apartarnos cada día, recibir el bautismo del Espíritu Santo cada día y batallar contra el pecado. Fíjate, la batalla no es contra ninguna persona, ni mucho menos con nuestra iglesia, ni con los dirigentes espirituales, nada de eso. Bueno, el mismo Pablo dice, ¿verdad?, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas, ¿verdad? Pero tengo que batallar contra mi pecado, no contra el de las otras personas, no, con el mío, con los hábitos antiguos, las tendencias hereditarias hacia el mal que tengo. Esas se disputan, ¿verdad? El dominio. Y contra ellas debemos siempre velar, apoyándonos en el poder de nuestro Señor Jesucristo para obtener la victoria. Nada puede conferirnos un sentimiento de pertenencia más profundo que nuestra unión con Cristo. Él vive en ti, Él vive en nosotros. Como dice Gálatas 2:20, ¿verdad? Estoy crucificado con Cristo. Y sin embargo estoy vivo porque Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Podrá haber mayor dicha, mayor felicidad en este mundo que saberse perdonado? Lo dudo. Porque mira, cuando nosotros nos ponemos y nos rebelamos contra la voluntad de Dios, contra su ley eterna, sus principios, sus enunciados, que son por siempre y para siempre. Mira, cuando nos rebelamos nosotros de esa manera, sale que nos ponemos en una situación de escondernos delante de Dios, de estar lo más lejos que se pueda. Nos da miedo, nos avergonzamos, hay culpa, Y cuando la Biblia y cuando la palabra de Dios nos confronta con nuestra propia realidad, mira, nosotros empezamos a señalar por un lado y otro. No, es que para ser así, como este fulano, esta sultana, mejor no soy nada. No, es que ya me cansé, nada sucede en mi vida. Empezamos a echarle la culpa a todos los demás. ¿Por qué? Porque el ser humano no le gusta ser confrontado. Pero mira, querramos o no, un día vamos a ser confrontados. Y esto no es para aflicción. Esto es para que nos preparemos, para que tomemos cartas en el asunto, porque el amor de Dios es tan grande e inmensurable. Dice ahí Salmos 32:1. Bienaventurado, dichoso el hombre, dichosa la mujer, cuyos pecados han sido perdonados y cuyas faltas están cubiertas, ha sido cubierto por Cristo Jesús, por su sacrificio. Porque Él no solamente te libra de la culpa y te perdona, sino que te cubre, te da su justicia. ¡Qué maravilloso! ¡Qué felicidad! Me siento dichosa de conocer este mensaje de salvación. Quiero que tú también lo conozcas. Y por supuesto, tú dirás, eso se oye bonito, pero seguir a Cristo es otro cuento. Bueno, Él nos ha dicho que se puede, ¿verdad? Él nos ha dicho, yo creo en el Señor Jesús. ¿Y tú? Yo creo
que sus promesas son fieles. Soy yo la que me tengo que preocupar de saberme unida a Él, de saberme dependiente de Él, de vaciarme para que Él pueda llenarme, ¿verdad? Así que feliz el hombre cuya maldad no toma en cuenta el Señor y que es aceptado como si nunca hubiera pecado. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Es el versículo 2 de Salmos 32, te invito a leerlo. En nuestro favor, Dios pone en operación los todopoderosos agentes del cielo. A cada paso vamos sintiendo su poder viviente. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 5:1, el apóstol Pablo nos dice lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Ya tu relación con Dios ha sido arreglada por Cristo Jesús, porque al aceptar su sacrificio, su justicia llega a tu vida, se imputa su justicia. Gracias a esa conciliación, a esa reconciliación que tenemos a través de Jesucristo con Dios Padre, tenemos paz con Él por medio de Jesucristo, porque ahora sabemos cuánto Él nos ama. Hoy es por medio de nuestro Señor Jesús que tenemos acceso a Dios Padre. Habiendo sido llevados a su gracia, nos regocijamos en la esperanza de compartir su bendita gloria. Te invito a que hagas planes de unirte al cuerpo de Cristo, al reino de la gracia aquí en la tierra, para que cuando Cristo se manifieste, nosotros también podamos estar en el reino de su gloria, reinando por una eternidad. Qué maravillosas promesas del Señor, ¿verdad? Así que el carácter de la nueva vida es el mismo de nuestro Señor Jesucristo, que nos impele, que nos impulsa, que nos apoya, que nos fortalece para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, unidos a Él. Muchísimas gracias por ser parte de Lecturas de Esperanza. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Altísimo lo permite, te invito a que otra vez me acompañes en una lectura que será de ánimo, fortaleza y esperanza para tu vida. Amén.